Hola, mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Cortés, soy ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y los voy a estar acompañando en esta parte práctica del curso de algoritmos de negociación. Esta parte práctica la desarrollaremos en un entorno de programación de Python en Google Colab que funciona en los servidores de Google y para eso utilizaremos Google Drive. Tendremos una carpeta en Google Drive donde podremos crear los diferentes notebooks donde vamos a trabajar. Los notebooks son los archivos de Python y para crear uno vamos a dar clic derecho, vamos a ir a más y vamos a crear un Google Collaboratory. Este es simplemente un notebook de Python. Esperamos a que cargue y ya tendremos nuestro entorno para empezar a programar. En esta sesión vamos a ver cómo descargar información financiera directamente desde Yahoo Finance aquí en Python y también vamos a ver cómo importar y cómo exportar archivos CSV. Asimismo, también vamos a hacer una gráfica de precios históricos al final de esta sesión. Empezaremos instalando la librería que contiene las funciones que vamos a necesitar para descargar los datos de Yahoo Finance y esta la vamos a instalar porque no está incluida en Google Colab y como veremos más adelante hay unas que sí están incluidas. Para esto necesitamos una celda vacía y escribiremos pip install y el nombre de la librería que vamos a instalar, que en este caso es yfinance. Le damos aquí en esta flechita para correr el código y esperamos a que se instale. Como yo ya la tengo instalada, me sale un letrero que me avisa eso. Ahora vamos a crear una nueva celda. Podemos darle aquí en este botón de más que está justo en la parte inferior de la celda anterior y vamos a importar la librería que acabamos de instalar. Para eso escribimos import la librería que es yfinance y le damos un nombre como yfin. Ahora necesitamos una librería que nos va a ayudar con el manejo de tablas de datos que se llama pandas. Para esto vamos import pandas y la podemos importar como pd. Se va a hacer su nombre. Esta librería es de esas que ya están incluidas dentro de Google Colab y por lo tanto no tenemos que instalarla como hicimos con yfinance. Vamos a correr esta celda y ya tendremos importadas nuestras librerías. Ahora vamos a crear una nueva celda donde ahora sí vamos a descargar los datos de la acción de Apple, por ejemplo. Vamos a crear primero una variable con el ticker que es APL de Apple. Lo guardaremos en una tabla que se llame df y vamos a escribir yefin.download. Aquí vamos a pasarle el ticker y también tenemos que pasarle la fecha de inicio. Pongámosle desde el 1 de enero de 2019 hasta, ponle end, el 1 de enero del 2021. 2021, enero 1. También lo vamos a imprimir. Para imprimir simplemente ponemos el nombre de una de las variables y ahora sí corremos este bloque de código. Como ven, ya tenemos aquí los datos en este caso es desde el 2 de enero de 2019. Tenemos que tener en cuenta que no todos los días son bursátiles, por lo que no necesariamente vamos a tener un dato en la fecha de comienzo y en la fecha de fin que elijamos. En este caso, los datos van desde el 2 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, que es el día anterior al último que pusimos. Ahora bien, puede que querramos importar esta tabla en otro programa, como en Excel, por ejemplo, o puede que la cantidad de datos que haya en la ventana de tiempo que escogimos sea tan grande que la librería se demore mucho tiempo bajándolos. Entonces, lo que vamos a hacer es guardar esa tabla en un archivo CSV. Para eso vamos a coger nuestro data frame, nuestra tabla, y vamos a usar la función toCSV, que como parámetro le va a entrar el nombre del archivo que le vamos a poner. En este caso va a ser apl.csv. Cuando corramos esta celda de código, este archivo apl.csv va a quedar guardado directamente aquí en Google Colab. Ahora, si queremos descargar ese archivo CSV a nuestro computador para poder manejarlo de forma local, vamos a necesitar la librería de manejo de datos de Google Colab. Manejo de archivos. Vamos a escribir desde Google Colab, descargar, o mejor dicho, importar la librería Files. Ya con esta librería Files, lo que podemos hacer es, ahora sí, descargar nuestro CSV. Para eso, vamos a escribir la línea de código files.download y vamos a poner
el nombre del archivo que vamos a descargar. En este caso, apl.csv. Que no se nos olvide correr las librerías nuevamente porque pusimos una nueva. Y ahora sí, cuando demos correr a esta celda, y se descargará el archivo CSV que podremos modificar de forma local en nuestro computador. Ahora, si modificamos ese archivo de Excel o por ejemplo teníamos un CSV de otra fuente de datos, ese también lo podemos cargar aquí en nuestro entorno. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es subir ese archivo a Google Colab. Entonces, vamos a poner cargar archivo y volveremos a hacer uso de Files, pero esta vez vamos a poner Upload. En este caso no hay que pasarle ningún parámetro y cuando corramos esta celda de código, nos va a salir un botón para elegir el archivo. Vamos a elegir el archivo, que en este caso es apl.csv, y este se va a subir ya a Google Colab. Ya con el archivo cargado en Google Colab, lo que vamos a hacer es importarlo ya en nuestro entorno de programación. Para eso vamos a llamar a nuestra tabla de F2, una nueva tabla, y ahora sí vamos a usar la función pandas. Vamos a escribir pandas.readCSV, que como parámetro le entra el nombre del archivo que vamos a cargar, que es apl.csv. También lo vamos a ver como df2 y corremos con control enter. Aquí pues ya tenemos nuestros datos nuevamente, aunque vamos a ver una diferencia con la tabla que teníamos al principio. Y es que las fechas son una columna adicional en la tabla de datos, en lugar de ser los nombres de las filas. Si queremos corregir esto o conseguir este resultado, lo que vamos a hacer es llamar la siguiente función. Vamos a llamar a nuestra tabla y vamos a escribir setIndex. A esta función le pasamos como parámetro la columna que queremos que sea, pues, los nombres de las filas, que en este caso queremos que sea la columna date. Además, vamos a tener el parámetro que es inPlace, que lo vamos a poner como verdadero. Este inPlace lo que hace es eliminar la columna después de ponerla como los índices. Si le ponemos esto como falso o no lo ponemos, va a quedar este date como una columna adicional. Cuando corramos esto, en los índices ya tenemos nuestras fechas. Ahora ya podemos empezar a realizar diferentes tareas con nuestros datos. Lo primero que vamos a hacer es calcular estadísticas descriptivas de nuestros datos. Para eso, nuestro data frame tiene una función que se llama describe, a la cual no hay que pasarle nada por parámetro. Esta función describe nos va a calcular estadísticas descriptivas de cada una de las columnas. Cuando corramos esta celda de código, vamos a ver estas estadísticas, que va a ser número de datos, media, desviación estándar, mínimo, máximo y tres cuantiles diferentes. Aquí a primera vista podríamos ver que el precio de cierre de la acción de Apple es en promedio de $73.75 y una primera medida de la volatilidad del activo podría ser de 27.28. Ahora vamos a crear otro par de celdas y aquí vamos a hacer un gráfico de los precios de cierre de la acción de Apple. Entonces, para graficar vamos a utilizar una librería que se llama Matplotlib y vamos a importarla aquí. La librería matplotlib.plt.pyplot y la vamos a llamar plt. Volvemos a correr nuestra celda de librerías y ahora sí, vamos a crear un gráfico de los precios de cierre de la acción de Apple. Para empezar, vamos a crear una figura. Esta figura va a ser plt.figure y le vamos a pasar como parámetro el tamaño del cuadro de la gráfica. Y ese vamos a ponerle 15,8, que es una medida que yo ya sé que se ve bien en este tamaño de pantalla. Ahora vamos a llamar plt.plot y aquí le vamos a pasar los datos que vamos a graficar. En este caso va a ser nuestra tabla número 2 en la columna close. Además también le podríamos pasar de una vez el color que va a tener la gráfica. Vamos a ponerle que va a ser color azul. Y ya con esto podríamos empezar a graficar. Podemos ponerle plt.show. Corremos esta celda. Esperamos a que se ejecute. Y ya tenemos en principio nuestra gráfica de los precios de Apple, aunque a esta gráfica le faltan muchas cosas. Para empezar podemos ponerle un título como plt.title
y le vamos a poner Apple y le vamos a meter también el ticker de Apple que es APL. Corremos esto y bueno, ya saldrá el título de la gráfica. Ya tenemos el título de la gráfica. También podemos darle títulos a los ejes de la gráfica como XLabel. En el eje X tenemos la fecha y en el eje Y tenemos el precio de cierre. Vamos a correr y ya tenemos nuestra gráfica de precios de cierre, aunque las fechas no se están mostrando de forma correcta. Esto es porque no está tomando las fechas que tenemos como de tipo fecha. Para eso lo que tenemos que hacer es convertir en un dato de tipo fecha. Para eso vamos a venir aquí, que es donde importamos nuestros datos, y justo antes de hacer nuestra columna date como el índice, lo que vamos a hacer es darle formato, vamos a poner df2 en la columna date, vamos a poner que ahora sea pd.toDateTime y le ponemos df2 también en date. Ahora sí, vamos a coger nuestra fecha y le vamos a dar formato de fecha y vamos a reemplazar la columna fecha. Volvemos a correr este bloque de código. Sigue viéndose igual, pero ahora sí tiene formato fecha. Y ahora sí corremos nuestra gráfica. Vamos a ver que las fechas ya se muestran de manera correcta. Y hasta aquí llega esta sesión práctica. Nos veremos nuevamente en la siguiente lección.